Buenas, les habla su docente Gabriela Díaz García del área de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Constitución Dominicana. Para eso vamos a tratar varios puntos. Primero, la Constitución Dominicana, obvio está, el origen, estructura, modificaciones que ha recibido a lo largo de los años. La Constitución Dominicana es muy importante en la vida de todas las personas porque nos sirve para que los derechos y garantías sean respetados sin que impere el abuso. Se nos hace imprescindible, principalmente a los maestros del área de ciencias sociales, el dar a conocer que la Constitución es útil para identificar nuestros derechos y obligaciones, exigir al Estado y a las personas que trabajan para él el cumplimiento de sus deberes, para conocer cómo está organizado el Estado, qué instituciones existen y qué deben hacer quienes trabajan en ellas para lograr que la participación sea efectiva y respetada tanto para los mecanismos electorales como para otras formas de estar presente en la vida ciudadana. El propósito de esta plenaria es promover el conocimiento y respeto a la Constitución Dominicana, su origen, estructura y las leyes en las cuales se detallan sus normas y principios generales. Para hablar del origen de la Constitución Dominicana, primero debemos hablar qué es Constitución. Bien, Pietro Birta define la Constitución en términos generales como la ley suprema de organización jurídica de un país relacionada en la estructura y funcionamiento del Estado, así como relativa al régimen político de éste, la cual condiciona la validez de todas las demás leyes. También conocemos la Constitución como la Carta Magna o la Ley de Leyes. La Constitución Dominicana fue promulgada el 6 de noviembre de 1844, hablando de Constitución Dominicana como la primera. Consta de un preámbulo y 17 títulos que se dividen en capítulos y secciones que comprenden 277 artículos, así como 20 disposiciones, y cada artículo tiene su propia denominación. Eso lo debemos tener claro. La Constitución Dominicana surge en después de la Declaración de la Independencia en 1844. La mayoría o la cantidad mayor del país deseaba una estabilidad constitucional. Así que a partir de aquí se crea la Constitución. Los puntos claves que debemos tener en cuenta son que la Constitución Dominicana es escrita. La Constitución de la República Dominicana fue promulgada, como ya dije, el 6 de noviembre de 1844. Los ideales de libertad y soberanía de los trinitarios fueron determinantes para que hoy disfrutemos de lo que hoy llamamos la Carta Magna. También la República Dominicana ha pasado por 39 constituciones, más que cualquier otro país desde su independencia en 1844. La mayoría de los gobiernos dominicanos se sintieron obligados a tomar posesión de su cargo para redactar nuevas constituciones que cambiaron las reglas para adaptarlas a sus propios deseos. Es decir, cada presidente que quiso pudo revulgar o tomar posesión de redactar la constitución como le daba su gana. Los antecedentes de la constitución. Antes de la constitución, ¿qué ocurría? Pues como sabemos, ocurrió lo que es la independencia nacional. Después de esto, pasan a crearse lo que hoy llamamos diputados o regidores. Y estos diputados pasan a crear lo que es la Constitución Dominicana. Ahora bien, la Constitución Dominicana está compuesta por un preámbulo donde brinda una breve introducción mencionando a Dios en primer lugar y a los padres de la patria como guías del pueblo dominicano libre y democrático. 15 títulos seguidos de capítulos y artículos. Ahora bien, ya dije que luego de su nacimiento nuestra Constitución ha sido modificada 39 veces, siendo la primera en el año 1854 y la última en el 2015.
existiendo cambios específicos y otros significativos, digámoslo así. Estas modificaciones han sido realizadas por 15 gobiernos a lo largo de la historia de la República Dominicana, desde Pedro Santana en el inicio, en 1844, hasta Danilo Medina. Iniciamos con las 39 modificaciones que ha recibido la Constitución Dominicana. No vamos a hablar de todas, sino las reformas que han presentado un mayor cambio en cuanto a, digámoslo así, a la política y han presentado algún cambio en el país. La reforma constitucional de 1854, esa restringe los poderes del Poder Ejecutivo y ampliaron los del Judicial y el del Congreso, es decir, le dieron más poder a la policía en cuanto a los jueces y todo eso, más que a los políticos. Luego se reforma en 1858, donde se consideraba la constitución más demócrata del país, y esta es porque fue proclamada la libertad de expresión, el libre tránsito, el gobierno debería ser civil, según lo que dijeron, representativo, electivo y responsable. Así que digamos lo que fue la modificación que recibió la Constitución más llamativa. Después recibió otra reforma en el 1865, donde se consagró el derecho al voto a todos los ciudadanos y evitó que los aspirantes de los políticos generaban una modificación al interés de reelección, es decir, se prohibió la reelección con esta reforma. Luego en 1872 se eligió un consenso revisor para modificar la Constitución, cuyo cambio fue permitir la reelección presidencial. En 1874 vienen y reforman de nuevo y logran suprimir el derecho de saber leer y escribir para que los votantes, por lo que se suprime el voto, digámoslo así. Solamente aquellas personas que podían leer y escribir podían votar. En 1875 de nuevo se reforma y establece la Constitución y disuelve el Congreso, dando inicio a una dictadura con carácter transitorio. Luego se convoca a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, donde se determinan los límites territoriales de Haití a través de un tratado con esta nación. En 1966, Joaquín Balaguer se estableció la reelección ilimitada. Es decir, todo el que se quisiera reelegir los años que quisiera podía, según él. Se condicionó la atribución de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden del pueblo y se concibió poderes ilimitados al presidente para designar y constituir. En 1994 se crea un acuerdo en Santo Domingo donde se reduce el periodo presidencial actual a 2 años, prohibición de la reelección presidencial inmediata y se separa el periodo presidencial de la elección de autoridades congresuales, municipales y con un intervalo de 2 años. En el 2002 recibe otra modificación donde se estableció la reelección que había sido prohibida en la Constitución de 1994. En el 2010 recibe otra reforma de nuevo y esta constaba de 277 artículos y 19 disposiciones transitorias. Esta nueva constitución contemplaba la igualdad de género y la participación popular para presentación de proyectos de ley ante el Congreso. Y en el 2015 recibe su última modificación, la cual se reformó el artículo 124 para permitir la reelección añadiendo el nunca más. Esas son todas las reformas que presentaron a lo largo de estos últimos años. Ahora bien, tenemos varias preguntas ya luego de terminada la exposición. Esas preguntas me las van a contestar y por el grupo de WhatsApp, cada uno con su nombre. ¿Por qué se hace necesario poseer una constitución nacional? ¿Por qué crees tú? Ahora bien, si fueras presidente por un día, ¿qué reforma constitucional harías o cuál artículo crearías y por qué? Y por último, ¿la reelección dominicana es total o parcial? ¿Qué dicen ustedes? Esto fue todo por mi parte. Gracias por su atención.